buenas noches. Que el Señor bendiga sus vidas. Vamos a orar antes de comenzar. Amado Dios y Padre Celestial, te adoramos y te exaltamos en esta hora, Señor. Agradecidos contigo por esta oportunidad, mi Dios, para impartir tu palabra, Señor, para estar en esta reunión, mi Dios, con cada familia que se conecta, mi Dios, porque es bueno estar en tu presencia, es bueno recibir tu palabra en nuestras vidas. Precioso Espíritu Santo, muévete en medio de nosotros, en el nombre de Jesús, con poder y gloria, Señor. Esta palabra para las personas, amado Rey, que anhelan en su corazón, Señor, crecer en ti, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. El tema para esta noche lleva como título Ver, entrar y creer. Ver, entrar y creer. Y la porción bíblica que vamos a trabajar como el fundamento es Juan capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. La palabra de Dios nos muestra en un momento en que Jesús le está hablando a los judíos, está comenzando su ministerio, y a los suyos él vino, mas no le recibieron. Y ahí le suelta a ellos una palabra poderosísima. A los que le recibieron y a los que creyeron en él. Creer es un acto de fe. El creer es una acción. Creer son acciones. No solamente es lo que la persona puede escribir y decir yo creo, sino es una acción que acompaña lo que está escrito. Cuando la persona cree en Jesucristo, encuentra el camino, conoce la verdad, tiene plenitud de vida y llega al Padre. También lo dijo el Señor en Juan 14:6, que Él es el camino, la verdad, la vida, y nadie llega al Padre si no es por Él. Encontramos el camino en Jesús, por donde continuar nuestra vida. Conocemos la verdad, que es lo que nos va a guiar a nosotros en esta vida. Es conocer la verdad, conocer de Cristo. Y tenemos plenitud de vida. Aunque hayan problemas y situaciones, usted adentro sabe que está pleno en Cristo. Y eso te lleva al Padre. Qué bueno es creer en Jesús. Cuando tú crees en Jesús, le estás aceptando. Va más allá de cuando aceptas un contrato de trabajo, cuando aceptaste tu mujer la propuesta de tu esposo para casarse, cuando aceptas un compromiso, va mucho más allá. Cuando nosotros creemos en Jesús, aceptamos su gobierno en nuestra vida, el gobierno de Dios. El gobierno de Dios es el reino. Reino es el gobierno de Dios a través de mi vida. Empiezo a tomar decisiones con mi Señor cuando comencé a creer en Él. Y eso va a producir cambios en mi vida. Como le acepté, yo no me voy a resistir a esos cambios. Esos cambios son muy importantes porque a la larga traen una transformación total en nosotros. Estuvimos en algún momento casi destruidos. Es mi testimonio personal, pero Jesucristo cambió mi vida, transformó mi vida.
Y entonces creces. Y tus expectativas crecen contigo. Siempre altas expectativas en lo que el Señor va a hacer en nosotros. Eso ocurre cuando comenzamos a creer en Jesús. Cuando creemos en Jesús, somos salvos. Y hay una promesa en la palabra de Dios, cuando tú crees en Jesús y te dice la palabra que eres salvo, quiere decir que a partir de ti también viene toda tu familia. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hechos 16:31. Tú eres puerta de entrada para todos en tu casa, para todos en tu familia. Quizás no lo ves hoy, pero yo lo sigo creyendo. Yo creo en mi Señor Jesucristo y en las promesas que están en la palabra, y yo veré a toda mi familia servirle al Señor, a toda mi familia salva, porque es una promesa. Y Dios cumple sus promesas. Sus promesas son sí y son amén. Cuando crees en Jesús, recibes poder. Y recibimos un poder que nos beneficia, nos bendice, pero que también es para bendecir a otros. Recibimos un poder para ser testigos, para dar testimonio, por medio del Espíritu Santo que ahora vive en nosotros, a partir de cuando creímos en Jesús y aceptamos el gobierno de Él en nuestras vidas. Es lo que dice Hechos 1:8. Yo recibo poder para ser testigo de mi Señor Jesucristo. Qué bueno es creer en Jesús. Hoy hay personas que creen en cualquier cosa menos en Jesús. Y aunque digan que sí creen en Jesús, hay gente que no cree en Jesús. Comencé diciéndole que creer en Jesús va más allá de unas letras que tú puedas escribir o de las mismas palabras que puedas decir. Va acompañado de acciones. Y hay quien ha tenido acciones muy espléndidas, quizás muy amplias en cuanto a credibilidad, con cualquier cosa. Con un político, con un equipo de fútbol puede ser, con una persona, con una mujer, con un youtuber, con una red social, con una tendencia, con cualquier cosa. Creen en cualquier cosa. Hay gente incluso que cree en la figura de un elefante. ¿Sí? Creen en cualquier cosa y no creen en Jesús. Quiero hablarles de 4 personajes muy cercanos a Jesús, muy del entorno de Jesús. ¿Cómo vieron estos 4 personajes la resurrección de Jesús? Hace pocos días la humanidad conmemoraba o celebraba la resurrección de Jesús. El domingo de resurrección. Y todos, o muchos, andaban ese día aún muy santicos, terminando la Semana Santa. Pero veamos cómo estas personas recibieron la resurrección de Jesús. Y es como un espejo a algunas personas hoy en día. El tema de la resurrección de Jesús, nosotros lo podemos encontrar en Juan capítulo 20. El capítulo 20 de Juan nos lo explica, nos lo muestra en varios episodios. No era un tema fácil el de la resurrección de Jesús. Era un tema más bien increíble.
Aunque Jesús había resucitado al hijo de la viuda de Naín, a la hija de Jairo, a su amigo Lázaro, ahora tenía él mismo que resucitar. No era cualquier tema. Tú tienes que meterte en ese capítulo 20 de Juan. Y ahí acomodadito, quizás en un lado de ese pasaje bíblico, poder ver de primera línea cómo fue para estas personas. Jesús resucitaría y tendrían que haber testigos, gente que testificara que Jesús había resucitado. Porque era muy fácil quizás para el imperio y para los fariseos y para todos los religiosos de aquel tiempo decir que a Jesús se lo habían robado, que se lo habían llevado para practicar santería, brujería, palería, para hacer cosas con sus huesos. En aquel tiempo ya hacían cosas con los huesos de los muertos. Entonces, las personas del entorno de Jesús serían los que darían testimonio, y a la larga nosotros creemos hoy en día por el testimonio de aquellas personas que fueron los transmisores. Había, si se quiere, una carga enorme espiritualmente sobre estas primeras personas que iban a ver la resurrección de Jesús. La primera persona que llega a la tumba fue María Magdalena. Ella llega a la tumba ese domingo en la mañana y de lejos vio cómo la piedra que trancaba como tal la entrada a la tumba estaba corrida. Era una piedra enorme, muy pesada, y ella de lejos ve la piedra movida e inmediatamente ella se va corriendo a buscar a Pedro y a Juan. Ella va pensando cualquier cosa, menos lo que Jesús les había dicho antes. Ella sacó sus propias conclusiones. Se llevaron a mi Señor, se lo robaron. Quizás un comportamiento inadecuado para alguien que estuvo cerca de Jesús y que le había oído decir que daría su vida por la humanidad y que al tercer día resucitaría. Pero hay veces, así como somos nosotros para leer muy rápido la palabra y leemos cosas muy importantes, pero quizás muy ligero, y le pasamos por encima muchas cosas, también quizás aquel entorno de Jesús oía muy ligeramente las palabras de Jesús, porque ¿cómo no retener lo que Él les había dicho que resucitaría el tercer día? María no se atrevió a entrar a la tumba. Tampoco era fácil entrar a una tumba. Ella le dijo a Pedro y a Juan. Pedro y Juan se vienen corriendo hacia la tumba. Como Juan es más joven que Pedro, llegó más rápido. Y Juan entra timoratamente a la tumba. No entró, sino cerca de la puerta, y vio los lienzos. Los lienzos no están sobre la persona que habían metido en la tumba, sobre Jesús. Quiere decir que si los lienzos están enrolladitos, ahí algo pasó con el cuerpo de Jesús. Y en estas que él está pensando, viendo los lienzos desde afuera, él no se atrevió tampoco a entrar. Llega Pedro. Y sabemos que Pedro era un hombre muy impetuoso, muy impulsivo, algo metido, y entró a la tumba. Él sí entró de una. Pero a lo que él entra, él ve los lienzos
ve el sudario aparte y se queda impresionado, quizás como en shock. Ahí, la Biblia no dice que él avanzó más ni que creyó. Cuando ya Pedro está dentro de la tumba, ahí sí entra completamente Juan. Antes no había entrado. Ahí entra completamente Juan y así lo dice la palabra, vio y creyó. Antes no habían creído, no habían entendido, así lo dice el capítulo 20 de Juan, no habían entendido lo que las escrituras, lo que los profetas del Antiguo Testamento habían escrito, lo que Jesús les había dicho que resucitaría, que era necesario que el Hijo de Dios resucitara y que con poder Jesús lo hizo al tercer día. Ellos no lo habían entendido, hasta ahora es que Juan cree. ¿Qué sucede a veces? ¿Qué es lo que pasa entonces? ¿Por qué quizás somos muy ligeros para leer y a veces hasta para oír la palabra de Dios? No es medio ver, no es medio entrar, es ver y entrar completamente. Porque no podemos quedarnos a medio camino. Medio camino es mediocridad. Y al Señor no le gusta la mediocridad en nosotros. Muchas personas que conocemos dicen, ay, cómo me gustan los cristianos, pero yo los veo desde afuerita. Cómo me siento bien cuando me hablan, pero no me puedo comprometer. Yo estoy mejor aquí afuerita, yo no entro. El lunes, el próximo mes, todavía no. Ahorita no puedo, tengo mucho trabajo. Me gusta lo que hacen, simpatizo con los cristianos y del otro lado nosotros, sí, esa persona, a él le gusta, a él le falta poquito, porque medio está viendo o medio entró. Incluso algunos pareciera que vieron completo, no han visto. Algunos pareciera que entraron completo y tienen años en eso, no han entrado. Porque el ver y entrar genera creer. Como no se comprometen con el Señor, como no entran, como no ven completamente, no creen. Lo que a nosotros nos dice que vieron y entraron completamente es el creer. El primero que creyó fue Juan. Y cuando en el mismo capítulo 20 del libro de Juan, en el pasaje siguiente del mismo capítulo, encontramos que María continúa afuera. Mira lo que ha pasado y ella continúa afuera, no ha entrado a la tumba, ella está llorando y Jesús ya está ahí. Porque Jesús siempre te va a ver. Y cuando Jesús te ve, Jesús te va a amar. Y Jesús no te va a dejar ahí. Tenlo por seguro. La gente que ama a Jesús, porque María amaba a Jesús, no había creído completamente quizás en la resurrección de Jesús. Muchas cosas pasaban por su cabeza, pero ella estaba ahí llorando por su maestro. Y Jesús te va a ver, te va a amar, va a venir por ti, siempre lo hará por ti. Ella no se había solamente sino inclinado, ella no había entrado a la tumba. Ella está en su conclusión equivocada. Se llevaron al maestro. ¿Dónde se lo llevaron a mi Señor? Y se asoma un poco más y ve a dos ángeles
Y les pregunta desde afuera, ¿dónde se llevaron a mi maestro? Jesús está al lado de ella, le habla y ella lo confunde con un trabajador del cementerio. Y le pregunta, ¿qué hiciste con el maestro? ¿Dónde te lo llevaste? Ella está viendo a Jesús, Él le está hablando a ella y ella continúa confundida. Porque el asunto no es ver de lejos. Parece un tema increíble, de hecho lo es, y a ella le parece increíble que Jesús resucitara, como a muchos de nosotros hoy. Muchas cosas nos han parecido increíbles. A muchas personas hoy les pasa. Mucha gente no cree en Jesús porque le parece increíble. Jesús le vuelve a llamar y le dice, María. O sea, ya Jesús la determina con el segundo llamado. Ahí María sí voltea, ya está más cerca de Jesús y le reconoce. Le dice Raboni, que quiere decir maestro. María se regocija cuando reconoce a Jesús. Se llena de un gozo indescriptible y María va y le cuenta a los discípulos que vio a Jesús y que Jesús le habló. Qué poderoso es cuando podemos reconocer a nuestro Señor Jesucristo, que nos habla, que nos ama, que nos ve, que está por nosotros. Hay gente que medio vio, que medio entró y no creyeron. ¿Por qué? Pareciera que hubiesen estado años en la congregación, en la iglesia, pero no fueron iglesia. Se apartaron. No habían creído. Parecía que sí. No habían entrado. Debe ser que no vieron lo que querían ver. ¿Sabe cuál es la conclusión que yo saco? Falta de compromiso con nuestro Señor Jesucristo. Porque no se involucraron completamente con Él. Quizás se comprometieron con hombres. Quizás se involucraron en planes de hombres. Pero nunca hubo un compromiso genuino con nuestro Señor Jesucristo. Y por eso hay gente que se ha apartado. Ahora, nuestro Señor Jesucristo siempre va a ir por sus discípulos, por la gente que de alguna manera la semilla del Evangelio está ahí. Y Jesús va a ir por cada uno. El mismo capítulo 20 del libro de Juan nos muestra que ese mismo día, el mismo domingo, los discípulos y los seguidores de Jesús están resguardándose en un salón. El salón está todo cerrado. El imperio romano y los fariseos buscaban a los cristianos para apresarles, para golpearles, para acabar con todo el movimiento cristiano que había iniciado
Ya habían ellos, según ellos, terminado con Jesús, ahora iban por sus seguidores. Entonces están estos seguidores resguardándose en un salón. De repente, esa noche, entra Jesús y se les presenta a todos los discípulos y les dice: paz a vosotros. Porque esa es la forma como Jesús saludaba. No sé cuál es la manera como tú saludas hoy en día a las personas. Y mucho más a tus hermanos de la iglesia, a tu entorno. Pero la forma de saludar de Jesús es: paz a vosotros. Y él entra al salón y ahí está Pedro. Aún está impresionado, pensando. Digo esto porque es raro ver que Pedro esté en un lugar y esté callado. Pedro es de hablar mucho. Pero desde aquel día en la tumba, él está callado. Él está pensando muchas cosas quizás. Está aún impresionado. Él está gozoso, sí, porque está su maestro. Ahí estaba él. Ahí no está Tomás. Tomás ha dicho que no cree si no ve. A Tomás no le basta con lo que le digan sus compañeros. Y de ahí aquella frase famosa: ver para creer. Y sí, el ser humano es muy convencional. El ser humano lo que le conviene es lo que ve. Así hemos sido todos nosotros. Muy conveniente. Noten esto: María tuvo que ver, Pedro tuvo que ver, Juan tuvo que ver, faltaba Tomás por ver. Le decimos que fue Tomás el que tenía que ver para creer, pero igualmente María, Juan y Pedro. Ahora, 8 días después, hay una misma situación en un mismo salón donde están los discípulos resguardados, igual que en esta oportunidad. Y en esta segunda oportunidad, vuelve y entra Jesús, viene por sus discípulos, viene aún por los que no le han visto, por los que no han creído, y entra al salón y les dice el saludo de Jesús: paz a vosotros. Recuerden que nuestro Señor es portador de paz. Las buenas nuevas de Jesús: paz. Y Jesús entra y va directo. Ahí sí estaba Tomás. Jesús va directo a Tomás. Tomás había dicho unas palabras, unas frases, y Jesús fue directo a él con las propias frases de Tomás. Y le dijo: pon aquí tu dedo, mete aquí tu mano, y ven, métela aquí en el costado. Porque ahí estaban las marcas de la cruz. Jesús fue a restaurar a Tomás. Y Jesús le suelta una frase contundente, poderosa, que tiene que sacudirnos a nosotros. Jesús le dice a Tomás: no seas incrédulo, sé creyente. Esa sola frase. Cuando tú vas a los evangelios, cuando tú vas en el libro de los Hebreos, en el mismo capítulo 12, en el versículo 3,
Y así en muchos pasajes bíblicos del Nuevo Testamento te encuentras que una de las luchas más fuertes y más difíciles que Jesús enfrentó en su ministerio fue la incredulidad. Sí, la que nos encontramos nosotros quizás en las calles de estas ciudades latinoamericanas. Incredulidad. Gente que le cuesta creer en Jesús. Pero como Jesús le dijo a Tomás, no seas incrédulo, sé creyente. Y pareciera que hay gente que ha creído en el Señor y se acerca a las congregaciones. Y Jesús les dice, no sean incrédulos, porque en nuestro Señor hay que creer de corazón, con un corazón siempre expectante por Él, con un corazón dispuesto, un corazón que le anhele. No podemos estar en la lista de la gente incrédula. Desde que Jesús predicaba en las calles de Galilea, hasta hoy mucha gente incrédula. ¿Qué necesitan ver para creer? Después de 2000 años, estamos nosotros. La iglesia hoy. Lo que pasa hoy. 2000 y un poco más de años. Y entonces viene una frase más contundente aún de Jesús. En el versículo 29 del capítulo 20. Y es de lo más hermoso que está en la Biblia para ti y para mí. Jesús dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. El bienaventurado es la plenitud de la bendición de Dios que te trae a ti la máxima felicidad y el máximo gozo. Y ese bienaventurado tiene que ver contigo y conmigo. Porque quienes no han visto, pero creímos, nosotros, la iglesia hoy. Usted quizás pudiera andar a veces en la calle con $1 o menos de $1 en el bolsillo, pudiera quizás tener sus zapatos rotos, pudiera quizás estar sin trabajo, quizás tener problemas en su familia, o quizás tener un problema de salud. Pero si usted creyó en Jesús, usted está a las puertas de algo impresionante y grande y superpoderoso de Dios a su vida. Porque la palabra te dice a ti, nos dice a nosotros, que los que no hemos visto y hemos creído, somos bienaventurados. Hay mucha gente con dinero, con poder en estas ciudades, pero no tienen el gozo, la plenitud de la bendición en sus vidas de haber creído en Jesús. No le hemos visto, pero creemos. Gloria a Dios por nuestro Señor, pero también por los apóstoles y por todos los hombres de Dios que a lo largo de 2000 años nos han predicado. Gloria al Señor por la iglesia hoy, porque eso nos lleva a estar a nosotros, primeramente el sacrificio de Jesús, la iglesia nos lleva a estar a nosotros en esa lista de los bienaventurados. ¿Y tú? ¿Ya creíste en Jesús? ¿Qué estás esperando? ¿Crees que Jesús está vivo?
¿Cuánto te importa el saber que Jesús está vivo? ¿Qué tan importante es para ti? Porque quizás pudieras saber que Jesús está vivo, pero en importancia no es tan grande esa importancia. ¿Cuánto necesitas tú ver? ¿Qué necesita ocurrir para que te comprometas totalmente con Jesús? ¿Estás sacando cuenta como María? ¿O estás viendo de lejos? ¿No te atreves a entrar? ¿Qué tanto tiene que ocurrir? ¿Qué tanto tienes que ver? ¿Sabes de cuántas cosas Jesús te ha librado que tú no has visto? ¿Alguna enfermedad? ¿Algún accidente? ¿Alguna situación de robo, de secuestro, de muerte repentina? ¿Sabe de cuántas cosas Dios te ha librado? Te lo repito, te vuelvo a preguntar. Y tú no lo has visto. Pero la mano de Dios siempre ha estado ahí. De repente una abuela o una madre o un familiar orando por ti. De repente unos pastores o tu hijo. La mano de Dios siempre ha estado ahí por ti. Así como Jesús fue por María, fue por los discípulos, hoy está en esta transmisión por ti. Y está ahí, muy cerca de ti. Vino hoy por ti. Lo más poderoso de nuestro Señor para la humanidad es restaurar una relación. Hay una relación entre tú y Jesús. Quizás pudiste conocerle algo hace unos años. Y el mundo, la sociedad te han golpeado. Te pudo golpear a alguien. Hasta quizás de la misma iglesia o un familiar. Las cosas que enfrentamos a diario te pudieron golpear. Y golpearon esa relación. Pero Jesús hoy te quiere restaurar. Hoy te quiere restaurar. Jesús fue a restaurar a sus discípulos. Ellos habían sido golpeados por la crucifixión de Jesús. Ellos en algún momento se sintieron solos. Y a ellos les fue muy difícil creer en ese primer momento. Pero luego se afirmaron. Y gloria a Dios por ellos. Estamos nosotros aquí también hoy. Quiero decirte que Jesús quiere restaurar la relación contigo. No se deterioró de parte de Él, no, Él es perfecto. Pero de nosotros al Señor a veces se deterioran las cosas. Hoy te quiere restaurar tu relación. Y como lo dice Juan 14:6, por encima de toda situación, lo más importante cuando conoces a Jesús, cuando crees en Jesús, es encontrar un camino. Y eso es enfocarte, eso es ver. Es conocer la verdad. Eso es involucrarte, eso es entrar. Y también es plenitud de vida. Eso es la vida eterna. Eso es creer. Él es el camino, la verdad y la vida. Y entonces llegas al Padre.
El Padre. El Padre es el todo de Dios para nosotros. Es la comunión con el Espíritu Santo. Es haber recibido a Jesús. Es ser ahora hijo de Dios. Eso es cuando llegamos al Padre. Y yo resumo todo esto con una sola frase. El poder de la resurrección. Ese es el poder que está en nosotros. Cuando Jesús resucitó, nos lo dio a cada uno de los que creemos en Él. Y entonces el poder de la resurrección nos arropa, está sobre mí. Y es la garantía en mi vida. Y eso me hace estar frente al Padre, porque yo soy su hijo. Te desafío que te atrevas a creer en Jesús, a asumir con Él un compromiso, a entregarte totalmente, a verle, a entrar, a creer y a decirle como Tomás aquel día, mi Señor y mi Dios. Juan 3:16 es un versículo conocido por todos, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, el unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Para que todo aquel que en Él crea. Lo más importante en nuestra vida es creer en Jesús. Y quiero que ahí donde estás, oremos juntos. Vamos a renovar aquella vez cuando aceptamos a Jesús. Vamos a hacer esa oración hoy. Y si tú no la has hecho, te invito a que lo hagas. Y si te apartaste del Señor, te invito a que te reconcilies. Porque podrán ocurrir muchas cosas en esta vida, pero si tú creíste en Jesús, eso te va a sostener. Esa es la garantía de tu vida, nuestro Señor y Dios. Cierra tus ojitos y vamos a orar juntos, a declarar juntos esta oración. Amado Jesús, en esta hora me rindo delante de ti. Creo en ti, mi Señor. Acepto tu gobierno en mi vida. Te acepto como mi Señor y como mi Salvador. Perdona mis pecados, Señor. Perdona, Señor, lo que he hecho mal, consciente o inconscientemente. Me arrepiento, Señor, de vivir una vida sin ti. Díselo al Señor. Dile, Señor, me arrepiento de cosas incorrectas. Enséñame cada día. Señor, ven a mi vida, ven a mi casa, ven a mi familia, los que están cerca, los que están lejos. Mi Señor, mi Dios, te quiero adorar, te quiero servir. En Cristo Jesús. Amén y amén. Cierra tus ojitos, yo voy a orar por ti y luego quiero que oigan una canción y puedan hablar con el Señor desde su casa. Amado Dios y Padre Celestial, Señor, yo he predicado tu palabra. Yo he impartido tu palabra, lo que tú has puesto en mí. Y sé, Señor, que hay gente que ahora se está gozando nuevamente en ti. Porque tu presencia está aquí y está en las casas, está en las personas, mi Dios. Señor, yo los bendigo en tu nombre, Jesús.
Señor, por encima de situaciones y dificultades, tú eres el Rey de nuestra vida, nuestro Señor y Dios. Y tú estás con ellos y estás, Señor, donde hay seres amados. Amado Rey, tú garantizas en nuestra vida la provisión, la protección, la bendición, la sanidad en los cuerpos, el bien de Dios, la misericordia de nuestro Señor sobre nuestras vidas. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Un año más por caminar, una canción más por cantar, una adoración más de mi corazón por ti. Un nuevo tiempo para ver, nuevo reto para creer, camino nómada y un claro transitar en ti, Jesús. Seguro estoy de que tu voz me habló diciendo que al final yo llegaré, multiplicando todo en mí. Las voces no me distraerán, solo tu voz predominará. Una vez más he decidido yo creer. Una salida tú tendrás, milagros manifestarás. Mis ojos ciertamente pronto los verán. Venid, Jesús, seguro estoy de que tu voz me habló diciendo que al final yo llegaré, multiplicando todo. Una vez más te adoraré y creeré, amado soberano Dios. Con mis fuerzas cantaré, la montaña subiré y te veré cara a cara. Yo creeré, yo Las voces no me distraerán, solo tu voz predominará. Una vez más he decidido yo creer. Una salida tú tendrás, milagros manifestarás. Mis ojos ciertamente pronto los verán. Venir, Jesús, seguro estoy de que tu voz me habló diciendo que al final yo llegaré, multiplicando todo. Una vez más te adoraré y creeré, amado soberano Dios, mi Dios. Con mis fuerzas cantaré, la montaña subiré y te veré cara a cara. Yo creeré, yo creeré,
creeré, yo creeré en tu palabra, yo creeré, yo creeré. Una vez más te adoraré y creeré, amado soberano Dios. Dilo fuerte, con mis fuerzas cantaré, la montaña subiré y te veré. Yo creeré,